Vamos a hacer así. Profe, no entendí por qué voy a poner fórmula de Excel y pone el falso. Sí, eso, digamos, es solamente una cuestión de Excel, que lo que decíamos era que Excel, cuando le damos la función, y ves que aparece acumulado en negrita, eso es lo que estoy poniendo en este campo. Si yo le digo, acá Excel me está preguntando, ¿vos querés la acumulada, o sea, la función de distribución o la función de probabilidad? Bueno, en ese punto. Si le pedimos la de probabilidad, nos va a dar la probabilidad puntual. Si le pedimos la acumulada, nos va a dar la función de distribución, o sea, nos va a acumular desde el principio hasta el final. Y acá lo único que nos interesaba era la probabilidad de tener exactamente 2 éxitos. Entonces, si le pido la acumulada, me da la probabilidad de tener 0 éxitos, 1 éxito o 2 éxitos. O sea, me da una probabilidad grande, o al menos Ya sé. mayor. En cambio, si Y le otra pongo cosa, no me lo una acumula. pregunta que no entendí yo mirando ese ejercicio, ¿por qué pone el más, por ejemplo, igual más distribución? ¿Qué pasa si no pongo el más y pongo directamente distribución? No, Porque, sí, claro, está perfecta la pregunta. Yo podría hacer esto, vamos a decir, igual a 2 más 2, y también podría poner más 2 más 2, ¿no? Eh, y de hecho, si lo quisiera restar, podría empezar con un menos, ¿no? O sea, digamos, nosotros podemos empezar cualquier fórmula en Excel, o sea, le podemos decir, mira, yo te digo igual, entonces acá Excel ya sabe que va a venir una fórmula, ¿está bien? Pero si nosotros le decimos más, Excel ya sabe, o sea, es como que interpreta que esto va a ser igual, un sumando, ¿no? Con una fórmula. Yo porque siempre empiezo todo con más, porque adentro de cada campo mío aparece más al principio, porque para apretar igual tengo que poner Shift y el 0, o sea, tengo que apretar dos botones, y para apretar el más tengo que apretar uno solo. O sea, es una cuestión de velocidad. Pero, digamos, no queda bonito si quieren el más al principio, pongan el igual y van a llegar a lo mismo. No, vamos a hacerlo más rápido todavía. Voy a copiar la fórmula. Fíjense que si yo acá pego todo sin el más, voy a llegar a lo mismo. ¿Sí? Ambos números son lo mismo. Es una cuestión de hacerlo más rápido. Que uno apretó un botón y el otro apretó dos. Bueno, avanzamos. Bien. Después resolvimos también un ejercicio que nos preguntaba la probabilidad de tener menos de 2, ¿no? Entonces, la probabilidad de tener menos de 2 era la probabilidad de tener 0 o 1, ¿no? Entonces era como la función de distribución evaluada en un éxito o la función de distribución evaluada hasta el valor instantáneamente anterior al que nos preguntaba, ¿no? Nosotros nos decía menos de 2, o sea, antes que 2, como esto va son enteros naturales, no van los enteros, entonces menos de 2 va directamente 1, y llegamos a tener. Entonces, lo que hacíamos era calcular la probabilidad para tener un solo éxito, ¿sí? Si esto no lo recuerdan, lo vimos con bastante detenimiento en la clase pasada, así que pueden repasarlo ahí. Igual, como verán, tenemos bastante para practicar hoy, ¿sí? Eh, Decíamos, hacemos la probabilidad de tener 0 éxitos, la probabilidad de tener un éxito, y lo único que tenemos que hacer con esto es sumarlas, ¿no? Hago la probabilidad de tener 0 éxitos, la probabilidad de tener un éxito, y la sumo. Y eso me da la probabilidad de tener 0 o 1. En otras palabras, la probabilidad de tener menos de 2. Entonces, los resolvimos a las probabilidades, ¿no? Nos dio 0,9039 tener 0 éxitos, 0,0922 tener 2 éxitos, y lo único que hicimos después fue, como acabamos de decir, sumarlo, ¿no? Entonces acá está la suma de ambos números, ¿no? La probabilidad de tener menos de 2 éxitos es 0,9961, ¿no? Y sigue, digamos, estoy diciendo los primeros valores nomás. Después, permítanme nomás, vamos a hacer así, que me están hinchando, tengo muchas cosas abiertas. Aparte estoy preparando otra clase, así que esto me va a hacer que me ande lenta la computadora y no es la idea. Bien, ahí debería andar un poco más rápido. Decíamos, esto lo calculamos y llegamos a que esta es nuestra probabilidad de tener menos de 2 éxitos. Con el caso usando las fórmulas de Excel, ¿no? Ya lo vimos, bueno, directamente podemos usar también la probabilidad de tener 0 éxitos, la probabilidad de tener un éxito. Fíjense que me coinciden, ¿no? Igual que como siempre decimos, o sea, Excel es una herramienta, pero todo esto nosotros lo podemos hacer a mano y mi interés es que ustedes ahora lo hagan a mano.
para entender todo lo que estamos haciendo y que no sea Excel una caja negra a la cual le dan un montón de parámetros y se acabó. Pero también es importante ver qué facilidades nos permite una herramienta. Entonces, nosotros podríamos haber usado directamente la función de Excel para obtener cada probabilidad puntual. Y del mismo modo, podríamos haber usado la función de Excel para el acumulado, ¿no? Entonces, yo vengo a Excel y le digo, dame un éxito, ¿no? Con 5 muestras y la misma probabilidad de éxito, ¿no? Como siempre. Y lo que le digo es verdadero en la parte de acumulado para que me acumule todos los casos anteriores. Entonces, cálculo sencillo. Lo que va a hacer Excel acá es hacer la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1, y ahí se queda porque le dijimos me interesa llegar hasta 1, ¿no? Y nuevamente llegamos al mismo resultado en cualquiera de los tres caminos, ¿sí? No, no fue, no fue que Excel nos hizo ganar o perder precisión. Es simplemente cada uno lo hace por distintos caminos. Se va. En este momento, si un segundo nomás, quiero que lo calculen así para un par de ejercicios nomás. O sea, quiero que puedan hacer. Quiero que no sea que Excel, bueno, es algo a lo cual yo le pongo una función, le pongo valores y listo, y no sé qué es lo que hay adentro. Entonces ustedes tienen que entender lo que hay adentro para después usar el programa. Y esto vale para Excel como para cualquier programa. Sí, alguien me quería preguntar algo, perdón. Adelante. Sí, creo que lo habías dicho antes, no lo había podido anotar. ¿Viste en la función de distribución binomio en el Excel? Para averiguar qué usamos verdadero y para averiguar qué usamos el falso. Así me lo anoto bien. Lo que hacemos cuando le damos falso es que no acumula. O sea, la función de probabilidades, lo normal. Okay. O sea, y cuando le damos el... O sea, a ver si lo hacemos así. No, podemos tener 0 éxitos, 1 éxito, 2 éxitos, 3 éxitos, 4 o 5, en nuestro caso. Nosotros le damos, no sé, por ejemplo, le venimos y le decimos a Excel, bueno, dame la de 3 éxitos, y le decimos, dame la, o sea, acumulado falso, nos va a dar la probabilidad de estar en este escenario. Si le damos acumulado verdadero, nos va a dar la probabilidad de estar en este, en este, en este y en este. No se nos va a acumular todo. Así que esa prueba, cuando le decimos acumulado, debería ser mayor o igual la probabilidad de un número. Es la misma diferencia entre función de probabilidad y de distribución. Gracias, Seba. De nada. Bueno, ya que ya llegamos hasta acá, vamos a eliminar esto. Y ahora nos piden dos probabilidades adicionales, ¿no? Una probabilidad es la probabilidad de tener más de 2 éxitos. No, fíjense que como nos pide más de 2 es 3, 4 o 5. Más que 5 no podemos porque 5 es el total de muestras. Y después nos pide la probabilidad de por lo menos un éxito, ¿sí? Esto hay distintas maneras de hacerlo. Y para acá, como para el parcial, ustedes pueden hacerlo de la forma que más cómoda les resulte, ¿sí? Bien, una forma es obtener la probabilidad de cada caso puntual e irla sumando, ¿sí? ¿Qué va a ser, o sea, preludio? ¿Qué va a ser más conveniente? Va a depender en cada caso. Si yo para un caso tengo que calcular 18 probabilidades, ¿no? Va a ser algo tedioso. Ustedes me dirán, bueno, o sea, pero con la fórmula de Excel es un poco más sencillo. No, bueno, pero acuérdense, por ahora quiero que hagan el cálculo puntual de cada uno, ¿sí? Entonces, fíjense que acá nosotros podemos ir calculando puntualmente cada caso, o también podemos valernos de cálculos que ya hayamos hecho, ¿no? Por ejemplo, voy a ir para acá arriba, ¿sí? Y el primer punto, ¿qué nos decía el primer punto? La probabilidad de exactamente 2 artículos, ¿no? Y esa probabilidad ya la encontramos, es 0,0037. 38 si quieren redondear apropiadamente igual. O sea, la probabilidad de 2 ya la conocemos. Después nos vamos al siguiente inciso. En el siguiente inciso nos daría la probabilidad de menos de 2. Entonces conocemos la de 2, la de 1 y la de 0. Esos tres casos los conocemos. Y ahora nos están preguntando por la probabilidad de tener más de 2 casos, ¿no? Entonces, la probabilidad de tener más de 2 casos la podemos calcular siendo la probabilidad de tener 3, 4 y 5. En otras palabras, agarro, calculo, como ya hemos calculado anteriormente, la probabilidad para tener 3 éxitos, la probabilidad para 4 y la probabilidad para 5, y sumo los 3. ¿Sí? Y eso me da la probabilidad de tener más de 2 éxitos. Eso, Pero, nada, me requeriría, ¿sí? O sea, bueno, yo acá les dejo el ejemplo para hacerlo
para 3 casos, ¿no? Me requeriría hacer este procedimiento para los 3 casos y sumar. Alguien creo que quería hacer una pregunta. No sé. Sí. ¿Yo puedo hacer hasta 4 o tengo que hacer sí o sí hasta 5, digamos? ¿Por Un qué no harías ejemplo. hasta 5? Pregunta. ¿Perdón? ¿Por qué no harías hasta 5, digo? Porque No, es una pregunta así, no sé, para hacer menos caso, no sé. O tiene que ser hasta 5. Y pero, o Cuando, sea, ¿qué estarías calculando? O sea, pensemos lo de 2, ¿no? ¿Qué estarías calculando si haces hasta 4 nomás? claro, o sea, dice más de 3. Acá dice más de 2 igual, pero Ah, sí. perdón, más de 2. Puedo hacer 3 y 4 porque ya está la condición que son más de 2. O también tengo que hacer el 5. Va, no sé, yo pregunto por los dudas. O sea, nosotros cuando hacíamos los gráficos de conjuntos para simbolizar las probabilidades, decíamos, bueno, la probabilidad de un evento A, ¿sí? Es esto, podríamos decir, este vendría a ser mi evento A, ¿no? Y si yo agarro mi evento A es tener más de 2 artículos, ¿no? Y tener más de 2 artículos es tener 3, voy a darle distinto color ahora, es tener 2 artículos también, y por último es tener, perdón, dije 2, ¿no? O sea, es tener 3, 4 o 5. ¿Por qué no 6? Porque si vamos a tomar una muestra de 6 artículos, como para tener 6 fallos, es imposible. Ahora, si yo directamente hago lo que decís vos, que no sé, creo que era Carolina, si no me equivoco, pero si No, hacemos Melissa, hasta 4. Melissa, perdón. Bueno, si hacemos lo que decís vos, Melissa, vamos a calcular la probabilidad de esta parte, que no es la probabilidad del evento A. El evento A es tener más de 2. Y tener más de 2 es tener más de 2. Y 5 es más de 2. Entonces, 5 forma parte del evento más de 2. Si hacemos la probabilidad hasta 4, nos estamos formando una parte. Si esta parte de acá no está siendo contabilizada, y vamos a estar haciendo un cálculo erróneo, porque nos estamos cubriendo la parte de la probabilidad que tenemos que calcular. ¿Se entiende? Sí, gracias. Calcular hasta 4 vendría a ser, o sea, podemos llamarlo de distintas maneras, ¿no? Tener más de 2 y menos de 5 nos tendría que haber dicho el enunciado. El enunciado nos tendría que haber dicho la de 3 y la de 4. Pero no nos podría haber dicho más de 2 y excluir un caso que sea más de 2. Lo que decía recién es, bueno, podríamos hacer el caso que ya vimos, ¿no? Hacemos el factorial de la arriba, el factorial de abajo por la diferencia, después hacemos P a la X o a la N menos X, y esto nos va a dar una probabilidad, ¿no? Y la calculamos acá al costado, y eso lo hacemos, ahí ya tenemos la probabilidad para X igual a 3, hacemos lo mismo para X igual a 4, hacemos lo mismo para X igual a 5. Ok, tengo que calcular 3 probabilidades nuevas. Otra forma es, y esto es algo que ya lo hemos visto más de una vez en el curso, ¿no? Es agarrar y yo puedo decir, bueno, a mí me interesa tener la probabilidad de más de 2 casos. Eso es 1 menos la función de distribución evaluada en 2 casos, ¿no? Recuerden que la función de distribución me agarraba hasta en donde la evalúo, ¿no? Si esto me pedía mayor o igual, tendría que haber usado la función de distribución evaluada en 1, porque no quería incluir, no sé si esto me está pidiendo mayor o igual, quiero incluir el 2 adentro de esa probabilidad. Pero como acá me dice mayor estricto, ¿sí? No es una desigualdad de X, sino una desigualdad que no me incluye el 2, entonces directamente podemos hacer 1 menos la función de distribución evaluada en 2. ¿Sí? ¿Qué es la función de distribución evaluada en 2? Es la probabilidad acumulada desde el primer caso hasta que llegamos al valor que le estamos dando a la función. Entonces, empezamos por 0, vamos a 1, vamos a 2. ¿Sí? La función de distribución evaluada en 2 es la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Por cómo es la binomial, ¿no? Si hubiéramos tenido casos con decimales o algún otro caso, no sé, hubiéramos tenido casos negativos, etcétera, bueno, esto habría valido y tendremos que haber acumulado desde el principio. Como estamos en la binomial, el dominio va desde el 0 hasta n y vamos por los naturales y el 0, ¿no? O sea, solamente enteros queremos. Entonces tenemos la probabilidad de 0, la probabilidad de 1 y la probabilidad de 2. Lo ventajoso de este camino, ¿qué es? Que yo la probabilidad de 0 ya la conozco, la calculé en el punto anterior. La probabilidad de 1 ya la conozco, la calculé en el punto anterior. La probabilidad de 2, si bien no la calculé en el punto anterior, la calculé hace 2 puntos. En otras palabras, este ejercicio, este subinciso, lo único que nos está pidiendo es que agarremos y sumemos cosas que ya conocemos.
Y tenemos que sumar 3 términos, que son los mismos 3 términos que ya calculamos antes. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que hacer 1 menos cada uno de estos casos. Entonces hacemos 1 menos la probabilidad de tener 0 éxitos, la de tener un éxito y la de tener 2 éxitos, ¿sí? Yo eso lo dejo acá en esta punta, ¿sí? Hacemos 1 menos 0,9 menos 0,09 menos 0,003, ¿sí? Y eso nos va a terminar dando 0,000078, ¿sí? La probabilidad de tener más de la probabilidad de tener más de 2 artículos fallados en una muestra de 5 es bajísima. Y tiene sentido que sea bajísima, porque si se fijan, la probabilidad de tener un artículo fallado es bajísima. Es del 2%. Y acá nos están pidiendo que en una muestra de 5 encontremos más de 2 fallados. Cuando encontrar ya uno fallado es súper difícil, ¿no? Fíjense que casi toda la probabilidad está en encontrar 0 artículos fallados, ¿sí? Es tan poco probable encontrar un artículo fallado que la probabilidad de tener 0 fallas en una muestra de 5 es 0,9. Esto naturalmente, bueno, si la probabilidad de artículos fallados hubiera sido mayor, hubiera sido 0,10, esta probabilidad habría sido menor. Sí. Te hago dos preguntas. O dos cosas que surgieron. Esta forma que dijiste ahora sería como laburar con el complemento de alguna forma, o sea, Claro. con los datos que ya. Ok. Y lo otro, ¿no conviene usar la forma anterior como para decir, bueno, si en otro punto del ejercicio me están pidiendo la probabilidad de 5, lo puedo utilizar si ya lo saqué, o no, o es lo mismo? O sea, vos decís, si después si no me conviene en realidad hacer todo esto, por si en otro ejercicio me llegaran a pedir la probabilidad de 5 y ya me queda calculada. Claro. Bueno, o sea, a ver, eso estaría súper bien. Digamos, en este caso a mí solamente me pedían esto, entonces bueno, yo aprovecho que ya lo conozco todo y lo hago. Ahora, Claro, sí, eso sí. digo, imagínate que ponerle que el ejercicio, no sé, acá te hubiera dicho la probabilidad de tener más de 2 y se iba hasta n igual a 20, ¿no? Te decía, bueno, la muestra es de 20 unidades. Claro, Acá habrías sí, tenido que sí. calcular un montón de probabilidades, que está bien, digo, es un ejercicio, es viable, todo, pero un poco la picardía de esto es decir, bueno, a ver, ¿qué es más rápido, qué es más eficiente? Y la idea es que eso te genere el incentivo a agarrar estas ideas, ¿no? de los complementos. Es decir, bueno, yo acá puedo encarar los ejercicios calculando todo lo que está por un lado, o decir, bueno, en vez de calcular todo lo que está acá, puedo hacer uno menos todo lo que está del otro lado. ¿No? Bueno, Claro, son sí, intuiciones tienes que ya razón. teníamos. Bueno, bien. Gracias, Seba, gracias. No, por favor. Bien, y vamos a hacer el último inciso. Y ahora les pido que hagan ustedes algo con este ejercicio y cualquier cosa lo podemos ver la clase que viene. El último subinciso nos dice, bueno, encontrar la probabilidad de tener por lo menos un fracaso, ¿no? La probabilidad de tener por lo menos un fracaso es tener 1, 2, 3, 4 o 5, ¿sí? Uno o más. O sea, esto para mí habría sido un poco más lindo poner acá un mayor o igual, ¿sí? Haber dicho, bueno, la probabilidad de x mayor o igual que 1, pero como yo no encontré una forma rápida y cómoda de hacerlo en Excel, más que insertar el símbolo y todo, pues directamente puse mayor que 0, ¿no? Se entiende que decir mayor o igual que 1 para nuestra variable aleatoria es lo mismo que decir mayor que 0, ¿no? Porque mayor o igual que 1 es 1 o más, mayor que 0 es de 1 para arriba, entonces estamos llegando a lo mismo. Eso por cómo es nuestra variable aleatoria. Nos recuerdan, nuestra variable aleatoria está en los enteros, ¿no? En los números naturales y al 0. Entonces, la probabilidad de tener por lo menos 1, que es 1 menos la función de distribución, ¿sí? Y evaluada en 0. Es muy sencillo entonces. La función de distribución evaluada en 0, ¿qué es? Acumular hasta el 0. Y acumular hasta el 0 es cuento desde el 0 hasta 0. Llegamos a 0. Entonces hacemos 1 menos la probabilidad de tener 0 artículos fallados, ¿no? De tener 0 éxitos en términos de nuestra variable binomial. Hacemos la resta y nos da que la probabilidad de esa es 0,09, no 0,010, o sea 0,1 si quieren redondear ahí, ¿no? O 0,096 si le damos algún dígito adicional. Seba, ahí en el chat te hicieron una pregunta que también me surgió a mí.
sobre el tema de cuando haces en la calculadora un cálculo y te da, por ejemplo, un número por 10 a la menos algo. Yo ya ni me acuerdo cómo había que hacer para cambiar la configuración de eso, o cómo hacer para verlo bien. O sea, a ver, en una sí, imagínate yo agarro Estos 5 resultados dan así. y lo multiplico por 10 a la menos 3, ¿no? O sea, yo tengo este número de acá, que es 0,005, y fíjate que la calculadora te lo va a estar expresando de esta manera que está acá arriba. ¿Sí? 5 por 10 a la menos algo. Si yo quiero encontrar, ponele, no sé, hacer este número de acá, directamente, en vez de ponerme un montón de dígitos, la calculadora lo simplifica utilizando esta notación científica, ¿no? Que para mí la forma más sencilla, y esto como que me volvía loco yo en numérico, en análisis numérico, porque me decía 10 a la menos un número, pero la cantidad de ceros no era ese número. Entonces, lo que pueden pensar es cuando te dice por 10 a la menos algo, es ese algo, le restas 1 y eso es la cantidad de ceros que hay antes del número, ¿no? Entonces, fíjense que acá me dice por 10 a la menos 3, y yo agarro y veo, tengo 0, si dice menos 3, 1 menos es 2, ¿no? Si dice 10 a la menos 5, 1 menos es 4. Si dice 10 a la menos 100, bueno, 100 menos 1 es 99. Entonces, yo lo que sé es que la cantidad de ceros va a ser el exponente menos 1. ¿No? Esto es una regla mnemotécnica, no hay nada de científico atrás de lo que estoy diciendo. Pero si a mí la calculadora me devuelve un por 10 a la menos 80, bueno, sé que tengo que escribir 79 ceros después de la coma y el número que me tiró. No sé, acá me podría haber tirado el 5987 y claro, es que en realidad la calculadora nunca nos va a poner acá un número con varios decimales. O sea, un número mayor que eso. Pero ahí nos pondría 2 ceros, ¿no? Y directamente ponemos el número que nos dio la calculadora. Ahora, ¿cómo cambiar ustedes eso en su calculadora? Es como ustedes. No soy técnico en calculadoras como para cambiar esa notación ustedes. Googleenlo y lo van a resolver. Bueno, si lo pudieron resolver, buenísimo, y si no, ya saben cómo manejarse con la notación científica. Es sencillo, le voy agregando ceros adelante. A mí al principio, hasta que lo pude memorizar, me pasaba que agarraba y después con la calculadora escribía un número con varios decimales y decía, a ver cómo me lo expresa. Ah, ok, me lo expresa así. Entonces, esto que me dijo acá en realidad significa tal cosa. Bueno, con esto ya resolvimos el ejercicio, ¿sí? Tenemos directamente todos los incisos que nos pedía el ejercicio resuelto. Yo lo que les iba a invitar a ustedes era a que hicieran este ejercicio de acá, ¿no? El que nos piden la probabilidad de más de 2, ¿no? Que obtengan ustedes estas probabilidades, ¿sí? La probabilidad de tener 3, 4 y 5, la de 3 medio que ya la conocen porque lo único que tienen que hacer es este cociente por esto, y ya llegan a ese resultado. Pero me gustaría que lo hagan y que se fijen después también cómo sería con las fórmulas de Excel para complementarlo, ¿no? Algo que les tiene que dar es que la probabilidad de 3, 4 y 5 va a dar un número, ¿no? Ese número debería ser igual a este número de acá, 0, muchos ceros, 78. Pero lo que yo quería decir era que si ustedes buscan la suma de estos tres casos, más este y este, sí, fíjense que ahí ya habríamos calculado todos los casos posibles, ¿no? Tener 0 casos, 1, 2, 3, 4 o 5. Lo que tendrían que encontrar es que la suma de todos los casos, la probabilidad de todos los casos, si yo sumo todas las probabilidades, eso tendría que ser igual a 1, si esto es por ley de cierre. Entonces, yo les propongo que agarren y hagan ese ejercicio. Si suman todas las probabilidades, o sea, ¿por qué? Porque así practican cómo calcular ustedes las probabilidades, en lugar de seguir para mí solamente, calculan ustedes cómo obtenerlas. Y aparte, tienen el check de que les dé bien, de que les dé mal, y pueden después también jugar con las funciones de distribuciones. Bien, este es el ejercicio 2, perdón, el ejercicio 1, y ya está terminado. Pasamos al siguiente, si les parece, si nadie más tiene alguna duda. Damos 2 segunditos ahí a que pregunten. Bueno, continúo entonces. Me voy al ejercicio 2, voy a cambiar la camarita.
Para esta unidad práctica, ¿sí? Verán, yo acá veo que armé una hojita, acuérdense, un Excel es un libro, eh, un Excel es un libro y como todo libro tiene varias hojas, cada uno de estos que tenemos acá abajo es una hoja, ¿sí? Y yo lo que intenté fue armar como una hojita por cada ejercicio, donde al menos podamos discutirlo. ¿Está bien? Entonces, eh, digo, es como, para mí, yo se lo dije cuando estábamos dando la teoría, para mí es una unidad dura, entonces está bueno que aunque sea podamos plantearlo y decir, bueno, no sé, después de último ustedes pueden venir al video de la clase y verlo y ver qué pistas fuimos dando, ¿no? Para empezar, o sea, este no lo vamos a hacer porque sería volver a hacer lo que ya hicimos, pero con otra configuración, ¿no? Digamos, en vez de tener n igual a 5 y p igual a 0,0, tendríamos otro n y otro p, y la lógica del ejercicio no vendría a ser la de antes. Primero, vamos a poner esto, porque si no en Zoom no me queda expresado lindo para que lo podamos leer, pero lo que me dice es que tenemos una organización de interés público, ¿sí? Que lo que hace es contratar estudiantes, ¿sí? Y lo que hacen es pedir donaciones por teléfono, ¿no? O sea, te llaman y te dicen, hola, mira, ¿no querrías colaborar con nuestra causa? Entonces lo que pasa es que ellos le dan una formación, ¿no? A estos estudiantes, y los estudiantes se encargan de colaborar, ¿no? Llamando y pidiendo esto de donación, y aparte lo que hacen los estudiantes es cobrar una comisión a partir de, de los logros que tienen. Lo que dice es, la experiencia indica que al principio los estudiantes tienden a tener poco éxito y que el 70% deja el trabajo a las 2 semanas. ¿Sí? Al principio los estudiantes, digamos, como que llaman, no reciben, no logran convencer a mucha gente, no tienen mucha adherencia, se frustran y el 70% en 2 semanas se va. ¿Sí? Entonces, lo que dice la consigna es, la organización va a contratar a 6 estudiantes, ¿sí? Y esto se puede concebir como una muestra aleatoria. Lo que nos está queriendo decir es, bueno, acá la probabilidad es fija, ¿no? Siempre es la misma. Nosotros de muestras y eso lo vamos a ver más adelante, así que no se enrosquen por cómo está expresado. Simplemente imagínense que, o sea, la probabilidad es la misma y que no es que estamos haciendo un muestreo sin repetición ni nada. Simplemente eso. Entonces, después nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 de los 6, ¿no? dejen el trabajo en las 2 primeras semanas? Y eso es sencillo, es para que la probabilidad de que al menos 2 de 6 es la probabilidad de 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y acá podemos jugar con lo mismo que jugamos en segundo. Podemos, en vez de hacer la de 2, 3, 4, 5 y 6, podemos calcular la de 0 y 1 y listo, hacemos 1 menos la probabilidad de 0 y 1. Después nos pregunta cuál es la probabilidad de que al menos 2 de los 6 no dejen el trabajo en las primeras 2 semanas, ¿no? Entonces, para encontrar la probabilidad de que al menos 2 de 6 no dejen el trabajo en las primeras 2 semanas, bueno, tenemos dos caminos. O lo planteamos como una nueva binomial, donde el éxito es no dejar el trabajo, ¿no? O la otra, o calculamos esto en función de la misma binomial del principio. Voy a hacer un pequeño paréntesis, me doy cuenta de que se me aceleré, por si no se entiende, esto es una binomial porque tenemos probabilidad de que, o sea, hay dos outcomes. El estudiante deja el curso, perdón, el estudiante deja el trabajo o no deja el trabajo, ¿sí? Es dicotómico, o estoy acá o estoy acá, no hay una tercera opción. La probabilidad de que cada uno de estos estudiantes deje el trabajo es la misma, ¿sí? Por enunciado es 70%, es 0,7. Siempre tenemos la misma probabilidad, ¿no? Entonces, P es igual a 0,7. Y aparte, la organización está contratando 6 estudiantes, ¿no? Entonces, N igual a 6. Y eso ya es una binomial sencilla, amigable, igual que la que vimos recién. Y ahí venimos acá, calculamos la probabilidad de tener 0 o 1, y hacemos 1 menos esa probabilidad y listo. O podemos hacer la probabilidad de 2 hasta 6, también, listo, ya está. Después nos pregunta cuál es la probabilidad de que al menos 2 de los 6 no dejen el trabajo, y en ese caso lo que podemos hacer es la misma binomial, pero pensando con P en vez de 0,7, la probabilidad de que no dejen el trabajo. Entonces, para esta nueva binomial lo podremos definir como P igual a 0,3. Si no queremos definirlo, lo que tenemos que hacer es que al menos 2 de los 6 no dejen el trabajo, entonces ahí lo que estamos pensando es, bueno, necesitaría tener, para que 2 de los 6 no dejen, necesito que
O sea, necesito tener Q, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es encontrar los casos en los cuales los éxitos sean menores que esta restricción. Y listo. ¿Sí? Es un ejercicio muy similar a lo que ya vimos y va por el mismo lado. Este lo pueden hacer ustedes y no sé, y lo podemos ver en la clase de repaso o lo podemos consultar conforme vayamos avanzando con el curso. ¿Sí? Seba, pero